Bien, hola, hola familia suculenta. El día de hoy iremos a hablar o vamos a hablar sobre cuándo decapitar una suculenta. Bien, para decapitar una suculenta hay varias razones. La primera puede ser porque tu suculenta se haya tiolado. Entonces, en este caso tengo esta suculenta que la llevé, pues fue un arreglo que hice y la llevé a un lugar y allí sufrió bastante, se detioló, le dio como un honguito, entonces empezó a alargarse y se puso muy fea. Entonces, ¿qué hace uno? Como esta es una suculentica, esta es una Sademeria fanfarre, ella por lo regular tiende a sacar hijos acá en la parte de abajo, entonces puedo decapitar, resembrar aquí la cabeza y eventualmente va a sacar más hijos, entonces va a llenar más el espacio que estoy aquí decorando. Entonces, uno de los primeros métodos o razones por las cuales decapitar es porque se tioló, así que vamos a decapitar esa primera. ¿Qué voy a hacer? Desinfecto mis manos, si ustedes quieren pueden trabajar con guantes o algo, pueden trabajar con un bisturí, pueden trabajar con unas tijeras. En este caso voy a trabajar con unas tijeras porque como el palito es delgado, entonces puedo cortarlo así. Y lo que voy a hacer es cortar, que me quede un poquito de varita. Voy a quitar algunas hojas, así, o sea que va a quedar aquí un espacio para yo poderla volver a enterrar. Estas hojas de estas suculentas se reproducen muy fácil, entonces las puedo poner allí para que se reproduzca más. Y lo que voy a hacer es echar canela. Respecto a la canela, algunas personas dicen que es mejor echarla al arroz con leche, al postre, pero también mucha gente lo recomienda. Yo la uso. A mí me ha ido bien con la canela. Bien. Otra cosa que se puede echar en vez de la canela es azufre. Entonces, si no confían mucho en la canela, pueden echar azufre, algunos inclusive echan carbón. Entonces, canela o lo que le vayan a echar en el corte, en la cabeza, vamos a dejar la cabeza secar por unos 3 días y luego la podemos resembrar allí o la puedes poner en otro lado. Vas a ver que después de más o menos 1 o 2 semanas vas a empezar a ver brotes, ¿listo? Segunda razón por bueno, les quiero mostrar, esta es una que decapité hace unos días, aquí está muy bien, está sequita, es una plantica que ella tiende a alargarse un poquito muy fácil, pero pues tiene un hijito acá, entonces decidí decapitarla para que aquí salga, tenemos el hijo y tenemos entonces vamos a tener una maceta más llena de hijitos. Segunda razón por la cual decapitamos, y esta pues no tengo como la muestra aquí, utilicemos cualquiera de estas de muestra, porque de pronto les haya dado un hongo, entonces a veces pasa que se empiezan a caer las hojas y vemos que tiene el hongo allí puesto, entonces lo que hacemos es que cortamos para salvar o preservar la parte sana del hongo, entonces cortamos allí, quitamos la cabeza que de pronto todavía esté buena y esa la podemos resembrar y el palito revisamos qué parte se rescata y qué no. Entonces una segunda opción es porque tiene un hongo, porque de pronto le atacó algún gusano. A veces pasa que hay unos gusanitos que se meten en las hojas y se comen muchas hojas, entonces toca como cortar para que volverla a resembrar para que coja la forma que queremos que se vea, porque quedan muy deformes a veces cuando las comen estos animalitos. Bien, y el tercer punto por el cual podemos decapitar para multiplicar. Por ejemplo, tengo esta acá y esta Doris Taylor tiene ya un hijito que está muy en la base, muy abajo. Y allí está creciendo, pero si yo quiero que crezca más rápido,
entonces puedo quitar la cabeza de mi suculenta, la corto y ella va a generar más planticas allí. Entonces vamos a decapitar esta. Aquí echémosle alcohol otra vez. ¿Listo? Mírenla. Ahí está. Y bueno, ustedes no alcanzarán a ver, voy a ponerlo un poquito así. Si está muy en el fondo y está casi que enterrado entre la tierra, ahorita les les grabo aparte para que ustedes puedan ver allí hijo, lo que tienen. Y esta otra no tiene todavía hijo, sí tiene, pero está muy chiquitico, entonces también la voy a decapitar para que ella vuelva aquí genere más hijitos y la cabeza entonces también nos vuelva a crecer allí. Entonces vamos a tener más. Voy a ponerlas aquí. Las cabecitas que voy a estar cortando hoy las voy a poner acá. Una recomendación, háganlo en creciente, en luna creciente. Hoy no estamos en luna creciente, pero lo ideal sería hacerlo en luna creciente para que obtengan unos mejores resultados. No quiere decir que así no vaya a servir, sino que si ustedes quieren tener mejores resultados, que de pronto les crezca más bonito, pues mejor hacerlo en luna creciente. Aquí voy a decapitar esta otra con mucho cuidado, porque también tiene varios hijitos. Les voy a mostrar. Tiene varios hijitos y quiero que ellos se desarrollen más fácil acá y ella entonces empiece a generar de nuevo tallo y crezca mejor. Bien, les quiero mostrar esto. Esta es una Papichitum oviferum. La decapité creo que hace como unos 2 o 3 meses. Miren las cosas que se encuentra uno por allí. Estas, no, creo que es esta la que pone los huevos en la suculenta, o sea que me toca revisar. Y se come desde adentro las hojas. O sea, pone el gusano y se come desde adentro las hojas. Bien, a sentar mejor. Entonces, esta la decapité hace más o menos unos 2 meses y mire cómo ha crecido de harto. Esta hojita que está acá atrás tiene los mismos 2 meses que esa. O sea, la puse aquí, decapité y la puse aquí a reproducir. Miren el tamaño de este y miren el tamaño de estos. Cuando yo la decapité no habían hijos todavía, simplemente corté y ya. Y miren, entonces la decapitación nos facilita para que para poder reproducir más fácil, o sea, para que sea más rápido la reproducción. Sobre todo en estas que son tan lentas, que crecen tan lento, entonces es mejor decapitar y dejar que crezcan en el tallo nuevas planticas. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de las plantas que son muy lentas para dar hijos, tengo esta Afterglow. Ella crece rápido, le gusta mucho el agua, pero el gran problema con ella para los que queremos reproducir es que no se reproduce por hoja, hay que esperar a que dé hijo. Y entonces hace poco que estuve viendo, resulta que empecé a ver que están naciendo algunos hijitos en ella. Entonces hoy la voy a decapitar. Es una planta que es muy prurinosa. En este caso esta no tiene tanta prurina porque ha estado a la intemperie, pero si ustedes la tienen como a la sombra, ella va a tener mucha prurina. Entonces hoy no tengo guantes, pero lo ideal sería trabajarlo con guantes. Y esta es una de las que no digo como yeah, voy a decapitar, no digo como que ¡ay, qué susto! Voy a decapitar. Bueno, una de las cosas que procuro hacer cuando decapito es que quede por lo menos alguna hoja, ¿no? Eso trato de que si voy a cortar el tallo, que por lo menos quede una hoja para que de allí se reproduzca también, ayude a reproducirse. Pero esta como ya tiene hijos, entonces
pues no necesariamente voy a buscar que quede una hoja, pero sí voy a buscar como la mejor forma de decapitarla, que está difícil. Bien, así más cerquita mejor. Aprovecho para decirles, si les gustan mis aritos, los invito a que pasen por mi canal de manualidades para que aprendan a hacerlo. Bien, entonces no sé si alcanzan a ver que aquí esta tiene un hijito, la otra tiene más, pero la otra el tallo es más compacto, entonces me da susto hacerle el corte a la otra. A esta pues solamente le veo ese hijito. Ah, no, aquí hay otro hijito. Entonces vamos a tratar de hacer esto lo más pronto posible, sin dolor. A ver, voy a subir las hojas. Voy a intentar dejar esta hojita de acá y voy a empezar a cortar. Ay, Dios mío, esto me da como dolor y susto. ¡Ah! Ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Muy bien. Aquí está la planta. Ella es hermosa. Me encanta. La amo mucho. Y acá, vamos a quitarle este pedacito. Acá resulta que tiene uno, que tiene dos y que tiene tres hijitos. Y otro que está empezando a salir. Muy bien. Entonces, aquí estamos esperando o esperamos que salgan varios hijitos en este corte. Vamos a echarle la canela. Con mucho cuidado. Se la vamos a echar acá a esta. Vamos a echarle más. Y como ya les dije, esto, por ejemplo, yo la tengo a la intemperie. Pues por ahora se quedará acá adentro unos días hasta que seque de nuevo para poder sacarla a la intemperie. Les voy a mostrar algunas decapitaciones que he hecho que me han funcionado muy bien. Por ejemplo, esta oreja de Shrek. Este es el tallo, si lo ven, y ya tiene retoño, ya tiene retoñito. Y esta era el ápice o la copa de esta oreja de Shrek. Y entonces ya está allí pegada, está creciendo y aquí está generándose otra nueva matica. Aquí tiene dos retoñitos, entonces pues funcionó muy bien. Es una forma de multiplicarla, de que queden más abundantes nuestras planticas, sobre todo aquellas que son tan difíciles de reproducir. Por ejemplo, esta en este caso se puede hacer por hoja, pero es difícil hacerlo por hoja. Es difícil hacerlo por hoja, se demora un poquito. Entonces es mejor por corte, por corte de esqueje. Entonces en ese caso pues es mejor decapitar para que tenga más hijos pronto. Y aquí les muestro estas otras. En esta maceta todas han sido decapitadas, bueno, menos estas, pero todas han sido decapitadas. Entonces creo que se llama Papichitum glaucunicaide. Esta la cabeza y este es el corte. Y entonces aquí ya se puede ver y apreciar. Hace poquito creo que le quité una hojita que tenía, pero ya se puede ver y apreciar que tiene varios hijitos allí. Sedum adolphi, la cabeza es esta y aquí está el corte y mire que también tiene varios hijitos. Y lo decapité porque ya tenía muchos hijos. No alcanzo a ver. Lo decapité porque tenía muchos hijos y estaban muy apretados. Entonces le hice el corte. Yo creo que ahí no alcanzan a ver porque aquí se ve, aquí se aprecia dónde está el corte. Bien. Le hice el corte y los hijos empezaron a crecer pues como más libres. Entonces también una buena idea es cuando ustedes ven que los hijos de las suculentas ya si los han dejado crecer mucho y están muy apretados, entonces es bueno decapitar para darles espacio para que ellos puedan crecer más grandecitos y tengan espacio para desarrollarse bien. Esas son como las decapitaciones del día de hoy. Pues por lo menos las que grabé para mostrarles.
Voy a decapitar algunas otras. Voy a aprovechar que ya tuve el arrancón de decapitarlas. Y espero grabar un video en algunos mesecitos mostrándoles la evolución de estas planticas, si sobrevivieron o no. No, yo sé que sí van a sobrevivir. Y cómo va el avance de los hijuelos, qué ha pasado con ellos. Así que gracias por llegar a este punto, gracias por estar conmigo en este video. Ya saben, los invito a que se suscriban. Si les gustaron los aritos, pueden ir a mi canal de manualidades. Y lo más importante, les dejo por acá una recomendación donde pueden ver más videos que les puede interesar sobre suculentas. Aquí una lista de reproducción y por acá el botón de suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que estaremos subiendo. Gracias por estar aquí y chao, chao.